Mi nombre es Mary, y estoy por llegar a mis 50 y tantos. Tengo 2 hijos. El mayor, un hijo, ya está trabajando y planea casarse pronto con su novia. Mi hija es estudiante universitaria, disfrutando de sus estudios y de la vida en la universidad mientras trabaja arduamente. A medida que mis hijos crecen, siento que mi rol principal como madre está casi completo. Fui enfermera en el pasado, y estoy pensando en regresar al cuidado de los demás. Un día recibí una noticia impactante. Mi suegro, Bob, había sufrido un derrame cerebral. Mi esposo, John, me llamó, y corrí al hospital. Bob siempre ha sido un hombre amable y cariñoso, que me trataba como a una hija, pero desde que su esposa, Alice, falleció hace 3 años, me preocupaba por él. Parecía estar sin energía y no era el mismo de siempre. Yo solía visitarlo con frecuencia e intentaba animarlo invitándolo a salir con los niños. Últimamente, había comenzado a ver una chispa de vida regresar en él, por lo que enterarme de su derrame cerebral fue profundamente angustiante. Cuando llegué al hospital, la hermana de John, Isabella, y su esposo ya estaban allí. Después de recuperar el aliento, le pregunté a Isabella, perdón por llegar tarde, ¿cómo está Bob? Isabella suspiró, visiblemente molesta. Llegaste tarde, tenemos algo que hacer. ¿Puedes encargarte de esto?, dijo con tono cortante, y se fue sin decir una palabra más. Isabella siempre ha sido distante y fría con Bob, y lo mismo ocurría con Alice cuando ella estaba viva. A pesar de la amabilidad de Bob y Alice, Isabella nunca se mostró cercana a ellos, lo que siempre me entristeció. Mientras esperaba nerviosa por noticias, John llegó, luciendo frenético. Mary, ¿cómo está papá?, me preguntó, con el sudor corriendo por su rostro. Su camisa estaba mojada y parecía abrumado. Negué con la cabeza. Sigue en cirugía. No sabemos nada todavía, respondí rápidamente. El rostro de John palideció y dejó caer las bolsas que llevaba. No, no puede ser, susurró, casi entrando en pánico. Me apresuré a tranquilizarlo. No, John, todo va a estar bien. Vamos a esperar al doctor, le dije, poniéndole una mano en la espalda. Él asintió, aunque parecía a punto de llorar, y se dejó caer en una silla. Pasaron horas, y finalmente el doctor salió. Nos pidió que lo siguiéramos a una pequeña sala para explicarnos el resultado de la cirugía de Bob. La cirugía fue exitosa, pero el doctor explicó que Bob probablemente tendría efectos duraderos y necesitaría cuidados continuos. Aunque esperaba la recuperación de Bob, la realidad del cuidado significaba que teníamos que involucrar a Isabella y su esposo en la conversación. John y yo llamamos a Isabella, y todos acordamos reunirnos en la casa de Bob mientras él seguía en el hospital. Tan pronto como comenzamos la discusión, Isabella declaró, yo no voy a cuidar de él. Sus palabras sorprendieron tanto a John como a mí. ¿Qué, si no lo vas a hacer? ¿Entonces qué se supone que debemos hacer nosotros?, preguntó John, claramente frustrado. A mí no me importa. Ustedes dos pueden encargarse, dijo Isabella con desdén, jugando con sus uñas perfectamente arregladas. Su esposo, Tom, asintió en acuerdo. ¿Qué tal una casa de retiro?, sugirió. ¿Casa de retiro? Eso es carísimo, respondió John de inmediato. Isabella me miró fijamente, con una mirada que me hizo encogerme, como si no pudiera decir nada. Luego, agregó con una sonrisa burlona, no necesito a un hombre gruñón arruinando mi casa. Ese comentario me hizo perder la paciencia. Eso es demasiado, incluso para ti, es tu padre, dije, alzando la voz. ¿Y qué? Solo porque sea mi padre no significa que tenga que cuidarlo. También es el padre de John. Ustedes dos, encárguense, respondió Isabella, con tono tajante. Quería seguir discutiendo, pero la verdad es que traer a Bob a nuestra casa no sería fácil. Nuestra casa no estaba diseñada para alguien con movilidad limitada. Tenía escaleras y pisos irregulares. Remodelarla para hacerla accesible sería caro, y no teníamos los fondos. Mary, tú eres una cuidadora certificada, ¿no? ¿No se supone que cuidar a papá debería ser fácil para ti?, agregó Isabella con aire de suficiencia, haciéndome sentir aún peor. John y yo salimos de la reunión sin haber resuelto nada, ambos preocupados. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó John mientras íbamos de regreso a casa. No te preocupes porque vuelva a trabajar. No estaba decidida a hacerlo, lo tranquilicé, pero el problema más grande era el dinero. Si tomamos a papá, tendríamos que hacer la casa segura para él, y eso es caro, dije. Solo las remodelaciones podrían costar alrededor de $100,000, sin contar el equipo médico. John suspiró, con nuestra hija aún en la universidad y la hipoteca por pagar. No tenemos ese tipo de dinero.
Me siento terrible por sugerir esto, pero ¿deberíamos investigar una institución?, pregunté con duda. Las listas de espera son largas y los costos no son pequeños, respondió John, y Isabella definitivamente no va a ayudar. Sin una solución clara, decidí visitar a Bob en el hospital para escuchar lo que pensaba. Cuando entré en la habitación de mi suegro, me recibió con una cálida sonrisa. Se veía mucho mejor que antes. Perdón por todo el lío, dijo, como hacía cada vez que lo visitaba. No digas eso, papá. Mira, te traje uno de tus libros favoritos, respondí. Debido al derrame cerebral, mi suegro no podía mover el lado derecho de su cuerpo. Cuando quería leer, tenía que colocar el libro plano sobre una mesa y usar un objeto pesado para evitar que las páginas se voltearan. Gracias, dijo, colocando el libro junto a su almohada. Papá, quería hablar contigo sobre lo que sigue, comencé. Él sonrió suavemente y dijo, oh, ya sé, estaré bien en una casa de retiro. He ahorrado para eso, así que no tienen que preocuparse. A pesar de sus palabras de consuelo, pude ver un atisbo de soledad en su expresión. Sintiéndome abrumada por la emoción, solté, bueno, papá, ¿por qué no vienes a vivir con nosotros? Yo he trabajado en cuidado de adultos mayores antes, y estoy en casa durante el día. John también está ahí, podemos cuidar de ti. Él se sorprendió y se detuvo por un momento. Es una oferta muy amable, dijo. En el fondo, sentí que sabía que no podría regresar a su casa, donde Isabella y su esposo vivían. Imaginaba que lo verían como una carga y presionarían para que fuera a una casa de retiro. Ese pensamiento me entristeció. Había planeado escuchar sus pensamientos y discutir opciones, pero hablé demasiado pronto. Me sentí culpable por decidir sin consultar con John, pero estaba segura de que él lo entendería. Ahora solo teníamos que averiguar cómo hacerlo funcionar, especialmente en lo financiero. Cuando John llegó a casa, le conté sobre mi conversación con su padre. Aunque se veía algo incómodo, asintió, como si ya esperara este resultado. Sin demora, llamó a Isabella. Por eso te estamos pidiendo ayuda, porque seremos nosotros quienes cuidemos de papá, dijo John con firmeza. Por el tono de su voz, estaba claro que estaban discutiendo. Cuando finalmente colgó, John suspiró y explicó que Isabella se negó rotundamente a aportar dinero. Sin ayuda de ella, John y yo comenzamos a discutir cómo podríamos costear los gastos. Nuestra casa necesitaba remodelaciones para hacerla segura, y necesitaríamos equipo médico y suministros. Iba a ser un desafío. Más tarde, durante otra visita al hospital, le conté a mi suegro sobre nuestros planes de que viviera con nosotros. Él se veía tanto apenado como conmovido. Mary, ¿puedes agarrar el talonario de cheques que está en esa bolsa allá?, me pidió, señalando una estantería. Curiosa, se lo pasé, abrió el talonario y me mostró un estado de cuenta bancario. He ahorrado algo de dinero, ¿puedes usarlo tú y John?, dijo, sonriendo. La cantidad escrita en su talonario me dejó sin palabras, $10 millones. ¿10 millones? Tartamudeé, incapaz de creer lo que veía. Él se rió. Sí, después de que tu suegra falleció, no sabía qué hacer conmigo mismo, así que empecé a explorar inversiones que había estado estudiando. Resulta que salieron mejor de lo que esperaba. Con este inesperado apoyo financiero, los desafíos de cuidarlo de repente parecían mucho más manejables. Mi suegro no era un gran gastador, por lo que sus ahorros simplemente habían crecido con el tiempo. Incluso si quisiera remodelar la casa o comprar un auto nuevo, no necesitaría ni cerca de esa cantidad de dinero. Cuando le devolví el libro de banco, le dije, no puedo aceptar tanto, por favor, úsalo para ti mismo. Pero él me lo empujó de vuelta, diciendo, no puedo gastar todo este dinero, prefiero dártelo a ti y a tu familia. Ustedes son los que están dispuestos a cuidarme. Atrapada en ese tira y afloja, volví a rechazarlo. Todavía no puedo aceptar tanto, insistí. Después de un momento de reflexión, me dijo, ¿qué tal $1 millón? Incluso entonces, logré convencerlo de aceptar solo $100,000. Él aceptó de mala gana, aunque podía notar que no estaba completamente feliz con el compromiso. Cuando estábamos finalizando esto, Isabella entró inesperadamente en la habitación, sobresaltada. Rápidamente guardé el libro de banco en su lugar. ¿Qué está pasando?, preguntó, con su voz cargada de curiosidad. Afortunadamente, parecía que no había escuchado nuestra conversación anterior. Explicó que había ido a dejarle ropa a papá. Después de charlar un rato, ambas salimos de la habitación juntas. De camino a casa, Isabella de repente dijo que quería hablar y sugirió que nos detuviéramos en una cafetería. Sus conversaciones anteriores no habían sido agradables, así que dudé,
pero finalmente accedí. Desafortunadamente, esto resultó ser un error. Yo me voy a hacer cargo de papá, anunció de repente. ¿Qué? Estaba completamente sorprendida. Ya estábamos en medio de los preparativos para que papá viviera con nosotros. Incluso comenzamos las renovaciones de la casa. ¿Por qué lo diría ahora? Así que ya no tienes que ir al hospital, añadió. Su declaración no tenía sentido. Visitar no tiene nada que ver con quien se encargue del cuidado, le respondí. ¿Por qué dices eso? Aunque su razonamiento no me convenció, sugerí que habláramos de esto en otro momento y salí del café. En casa, le conté a John sobre el extraño encuentro. Pensó por un momento antes de que su expresión cambiara. Debe haber escuchado algo sobre los ahorros de papá, dijo. Eso también me pasó por la cabeza. Parecía ser la única explicación para su oferta repentina de asumir tal responsabilidad. John agregó, de otro modo, no se ofrecería a cuidarlo. Teniendo en cuenta lo fuerte que Isabella se había opuesto al cuidado antes, su repentina disposición me hizo sospechar. Tenía la sensación de que había descubierto los ahorros de mi suegro y estaba tratando de ganarse su favor. Tal vez incluso planeando usar el dinero para ella misma. ¿Qué debemos hacer?, le pregunté a John. Se me ocurre algo, respondió, con una sonrisa astuta. Dejémosla intentarlo. Aunque me sentía incómoda con su plan, decidí quedarme callada y seguir la petición de Isabella por ahora. Le dije a mi suegro que no se preocupara por el dinero y que Isabella se encargaría de él. Su reacción fue vaga, sin afirmar ni negar, antes de que la conversación terminara. Cuando mi suegro fue dado de alta del hospital, se mudó de regreso a la casa familiar en Nebraska, donde vivía Isabella. Fui a visitarlo para revisar cómo había quedado todo y noté de inmediato que la casa no se había preparado para el cuidado. No había renovaciones, ni suministros, y no parecía adecuada para alguien que necesitaba asistencia diaria. Aún así, era decisión de Isabella, así que decidí no intervenir. 2 meses después, recibí una llamada urgente de Isabella. Mary, ya no puedo más, por favor ven ahora mismo. Alarmada, corrí a Nebraska. En cuanto entré a la casa, me golpeó un olor desagradable, y el lugar estaba en completo desorden. Isabella apareció, luciendo exhausta y desaliñada, con ojeras y un caminar inestable. ¿Estás bien?, le pregunté, apresurándome a su lado. Ella tomó mi mano desesperada. Llévatelo. Al principio, no entendí. Después de calmarla, me explicó que había subestimado gravemente lo difícil que sería el cuidado. Luchaba con todo, desde ayudarlo a caminar y comer hasta manejar la incontinencia y limpiar después de él. Era demasiado para ella, y ya había llegado a su límite. Le dije que no podía tomar decisiones de inmediato, pero que la contactaría pronto. Llevé la situación a casa y se lo conté a John. 2 meses, pensé que no duraría tanto, dijo, mirando el calendario. Como habíamos planeado, decidimos recoger a mi suegro en el próximo día libre de John. Cuando llegamos a la casa de Nebraska, él ya estaba empacado y listo para irse. Sentí una ola de alivio sabiendo que finalmente podríamos llevarlo a casa. Pero justo cuando estábamos a punto de ayudarlo a subir al coche, Isabella soltó: he aguantado 2 meses y yo también vivía aquí, merezco al menos $5 millones. Su repentina exigencia me dejó sorprendida, y me quedé congelada en el lugar. John estaba atónito por la audacia de Isabella y se volvió hacia ella, con el rostro lleno de incredulidad. Mientras tanto, Isabella se mantenía impasible, con una expresión de autosatisfacción. ¿De qué hablas, Isabella? Este no es el momento ni el lugar para hablar de dinero, especialmente frente a papá. Él nos crió. Después de todo, dijo John, tratando de razonar con ella. Pero Isabella no se movió. Soy su hija. Es justo que me paguen, respondió desafiante, dejándome sin palabras con su descaro. Basta, Isabella, intervino mi suegro. Bob, con tono firme, no deberías hablar de esas cosas tan desagradables. Y además, ya has recibido dinero. No queda nada, solo $5 millones. ¿Qué tiene de difícil eso?, replicó Isabella. Si vas a marchitarte, más vale que lo uses bien. Papá. Sus crueles palabras me sacudieron hasta lo más profundo. ¿Cómo podía hablar así tan fríamente con su propio padre? Incluso John, generalmente calmado y sereno, estaba visiblemente furioso. Su rostro se puso rojo como un tomate mientras miraba fijamente a Isabella. Antes de que John pudiera responder, Bob levantó la mano para calmarlo. Está bien, John. Ella está diciendo lo que piensa, dijo en voz baja. Luego, volviéndose hacia Isabella con una expresión severa, continuó: pero Isabella, ya no eres mi hija, sal de esta casa. La voz de Bob era fría y resoluta.
enviando un escalofrío por mi espalda. Isabella se quedó paralizada, con el rostro una mezcla de shock e incredulidad. ¿Qué estás diciendo? Soy tu única hija, tartamudeó. Bob negó con la cabeza. Solo tengo un hijo y a esta mujer tan amable y cariñosa como nuera. Ya no te conozco. Llévate a tu tonto esposo y vete. El padre que conocía, suave y gentil, ya no estaba. Había sido reemplazado por un hombre que irradiaba autoridad. Incluso Isabella, con toda su osadía, no pudo discutir. Se quedó en silencio, su dominancia destruida por la mirada implacable de Bob. Bob se volvió hacia nosotros, suavizando su expresión. Bueno, ¿nos vamos? Cuento con ustedes para adelante, dijo con una sonrisa. Su calidez regresó, como si la confrontación anterior nunca hubiera sucedido. John y yo asintimos. Guiándolo hacia el coche, condujimos a casa, dejando a Isabella congelada en el lugar, aún procesando sus palabras. Más tarde, Bob trabajó con su abogado para revisar su testamento, asegurándose de que la herencia fuera exclusivamente para John. Dejó claro que Isabella no recibiría nada. Eventualmente, Isabella y su esposo se mudaron a un pequeño apartamento, cargados de deudas. Resultó que ya habían estado gastando de manera imprudente el dinero de Bob, incluso antes de que su salud empeorara. Ahora, sin apoyo financiero, luchaban por llegar a fin de mes. Mientras tanto, John y yo nos mudamos a la casa familiar con Bob, quien estaba encantado con el arreglo, aunque cuidar de él es un desafío en ocasiones. Me parece algo natural, dada mi experiencia en cuidado de personas. Mirando la situación de Isabella ahora, no puedo evitar pensar que era inevitable. Su falta de respeto hacia su padre y su egoísmo llevaron a este desenlace, para nosotros. Sin embargo, cuidar de Bob ha fortalecido nuestro lazo familiar, y mantenemos una relación feliz y armoniosa.